Bienvenidos a la clase 23 del tema de física, en el cual vamos a ver la luz como onda electromagnética. Pues una onda electromagnética es esto que vemos aquí, es una onda que está compuesta de dos campos, uno eléctrico y uno magnético, y esto fue descubierto gracias a James Clerk Maxwell en 1865, pues que propuso que la luz estaba formada por ondas electromagnéticas, y además esta constitución pues le permite a la luz propagarse en el vacío a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo o bien a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Este gran descubrimiento pues hizo que supiésemos que existe algo conocido, el espectro electromagnético, el cual es un conjunto de todas las radiaciones electromagnéticas emitidas por diferentes tipos de fuentes emisoras de luz, que pues producen una variación regular y repetitiva de campos magnéticos y eléctricos con una cierta longitud de onda, tienen una cierta frecuencia y tienen una cierta energía. Aquí les presento el espectro electromagnético en una forma, se podría decir, muy teórica, en la cual pues está compuesta por diferentes frecuencias, como ven aquí, y diferentes longitudes de onda. Y la combinación de estas dos características pues es lo que me genera pues los rayos gamma, los rayos X, el ultravioleta, el visible, el infrarrojo, microondas y las ondas de radio, las cuales las ondas de radio a su vez se subdividen en televisión, aficionados y AM. Este espectro electromagnético pues es muy vasto, ya que pues estas longitudes de onda y estas frecuencias pues vienen desde muy lejos, ¿no? Las ondas de radio, por ejemplo, pueden tener tamaños de montañas hasta edificios, llegando casi hasta los seres humanos. Después vamos con los microondas, que pueden tener el tamaño de una abeja, el infrarrojo de un alfiler, y el visible. Este sí es una parte muy importante porque esta es la única frecuencia, la única longitud de onda que nosotros podemos ver. Y dependiendo de la longitud de onda y de la frecuencia, pues es como podemos saber que el color es azul, que el color es amarillo, etcétera, porque depende de la frecuencia y de la longitud de onda. Después vamos con los ultravioleta, los cuales tienen tamaño pues de protozoarios. Los rayos X ya van a nivel molecular y los rayos gamma ya están a nivel atómico, es decir, la longitud de onda. Y pues estos se van haciendo más pequeñitos, pues hasta llegar al núcleo atómico. Vamos a empezar a describir las ondas de radio de este espectro, el cual pues se emplean para transmitir señales a grandes distancias, pues porque son muy grandes, su longitud de onda es muy grande. Se crean por electrones que oscilan en una antena, y esta oscilación o estas vibraciones son 100 millones de vibraciones por segundo con un rango de frecuencias de 10,000 Hz hasta 10 billones de Hz y con una longitud de onda de 3 por 10 a la, se vería 1, 2, 3 por 10 a la menos 4 metros hasta los 30,000 metros. Entonces imagínense, ¿no? Las ondas de radio pues tienen un amplio espectro, ¿no? De tamaños. Y es por eso que estas ondas se usan para poder comunicarnos a grandes distancias, porque estas ondas tienen la propiedad de que pueden rebotar en la ionosfera y entonces pueden emitir pues alguna información, que generalmente pues es de sonido, pueden ser también imágenes porque se usan en pues ondas espaciales, etcétera, y pues son muy largas. Este tipo de ondas pues tenemos de varias. Como ya les dije, tenemos un espectro muy amplio, el cual es, empezando con las BLF, estas ondas BLF pues se conocen como frecuencias muy altas, las cuales van desde los 3 hasta los 30 kHz de frecuencia con una longitud de onda de 33,340 metros hasta los 100,000 metros. Posteriormente seguimos con las MF, que también son frecuencias altas o medias, pero sí siguen siendo elevadas, con una frecuencia de 300 hasta los 3,000 kHz con una longitud de onda de 10,000 a 1,000 metros, empezando después con las HF, que también son frecuencias altas que van desde los 3,000 kHz hasta los 30 MHz de frecuencia con una longitud de onda de los 1,000 metros hasta los 10 metros, pasando con las ondas VHF, las cuales son frecuencias muy altas
que van desde los 30 MHz hasta los 300 MHz con una longitud de onda de 10 metros hasta 1 metro. Y con las UHF, las cuales son ultra altas frecuencias que van desde los 378 MHz hasta los 870 MHz de frecuencia con una longitud de onda de 1 metro hasta los 10 centímetros. Después de aquí seguimos con los AM, que significa amplitud modulada, los cuales vamos desde los 300 kHz hasta los 3000 kHz de frecuencia con una longitud de onda de 100 metros hasta los 1000 metros, es decir, hasta 1 kilómetro. Y finalmente pasamos con las ondas de radio FM, que significa frecuencia modulada, las cuales van desde los 30 MHz hasta los 300 MHz con una longitud de onda de 1 metro hasta los 10 metros. Pasando con las microondas, pues son ondas electromagnéticas de frecuencia muy alta, es decir, con un número muy elevado de vibraciones por segundo, y además pues se usan para calentar alimentos porque estas microondas interactúan con las moléculas de agua y entonces eso es lo que hace que los alimentos se calienten. Por eso si un alimento o algo que queramos calentar no tiene agua, pues no se va a calentar, solamente se va como que a tostar. Sus frecuencias son de 10 a la 8 y 10 a la 12 Hz. Su longitud de onda es de menor a los 30 centímetros. Y también se usa para las telecomunicaciones entre celulares y entre satélites, pues porque presentan una gran nitidez y pues como que favorecen este tipo de comunicaciones. Otras ondas, que son las infrarrojas, son emitidas por cualquier cuerpo que esté a una temperatura mayor que los 0 grados Kelvin y también son emitidos por rayos térmicos con una frecuencia de 3 por 10 a la 11 a 4 por 10 a la 14 Hz y su longitud de onda pues ahí sí va cambiando dependiendo del tipo de rayos infrarrojos que tengamos. Por ejemplo, el infrarrojo cercano va desde los 780 hasta los 3000 nanómetros. El infrarrojo intermedio va desde los 3000 a los 6000 nanómetros. El infrarrojo lejano va desde los 6000 hasta los 15000 nanómetros, finalizando con los infrarrojos externos que van desde los 15000 hasta 1 milímetro, es decir, 15000 nanómetros hasta 1 milímetro, y también sirven pues obviamente para comunicaciones. Estas ondas infrarrojas pues tienen como que muchas aplicaciones porque las podemos usar en alarmas con sensores que detectan movimiento, es decir, se acerca algo caliente o algo que tiene temperatura elevada o alguna temperatura y este sensor pues las detecta y entonces pues se prende la alarma. Después tenemos dispositivos de control remoto, pues todos tenemos en casa un control remoto. Y pues gracias al infrarrojo pues podemos manipular o cambiar de canal, subir volumen, etc. También hay armas de alta precisión porque el rayo infrarrojo indica el punto exacto donde quieres impactar una bala. Bueno, pues es un poco, pues no debería de existir armas, pero pues lamentablemente pues tenemos que defendernos de alguna forma. Y pues estas armas pues obviamente dan en el blanco muy certeramente. También tenemos las cámaras que pues fotografían de una manera las imágenes que no puede percibir el ojo, porque ya les dije que el infrarrojo está fuera del visible. Y pues esta cámara pues detecta o más que nada fotografía la imagen en los puntos donde tiene mayor temperatura y menor temperatura y pues obviamente tú lo puedes ver. Y también pues hay dispositivos para ver el calor que emiten los seres vivos ya sea en la noche o en el día y puedes ver pues por dónde anda cierto animal. Pasando con el visible, que es la zona que nos interesa porque son aquellas ondas que se pueden percibir con el ojo humano, pues cubre todas las longitudes de onda que dan desde el violeta hasta el rojo, como podemos ver aquí. Dependiendo de la frecuencia y de la longitud de onda, pues es como sabemos qué color es qué cosa. Es decir, el violeta va desde los 668 hasta los 789 terahertz de frecuencia con una longitud de onda de 380 a 450 nanómetros.
Y así nos vamos con el azul, el cian, verde, amarillo, naranja y el rojo, llegando hasta los 484 terahertz y 620 hasta los 750 nanómetros. Entonces, estas son las longitudes y frecuencias de los colores que nosotros percibimos, y pues por eso que podemos ver a color nosotros en nuestro ojo gracias a unas ciertas características que tenemos llamadas bastones y conos. Es por eso que podemos percibir pues estas longitudes de onda y poder ver todo a colores. Pasando con las ondas ultravioleta, mejor conocidas como luz negra, porque el ojo humano pues no las puede ver, por eso se llaman así, pero algunos insectos y algunos animales sí pueden ver esta luz. Y entonces pues esta longitud de onda tiene un tamaño de 10 a 400 nanómetros con una frecuencia de 10 a la 18 Hz. Y hay diferentes tipos de rayos ultravioleta, por ejemplo, los rayos ultravioleta A, que van desde los 320 hasta los 400 nanómetros, después van los UVB, que son los rayos ultravioleta B, que van desde los 280 a 320 nanómetros, y después los UVC, que van desde los 280 nanómetros. Obviamente esta luz pues sí es muy peligrosa para los seres humanos porque pues penetran y queman la piel, y también sirven para desinfección de material médico con ciertos virus, ¿no? Ahorita que está muy de moda esto del COVID, pues puede lograr inhibir o matar este tipo de virus si son irradiados con este tipo de luz. Los focos con luz negra, que adentro tienen una tinta especial para generar este tipo de luz, también nos sirve para detectar, cuando nosotros alumbramos con esta luz, los billetes, si son verdaderos o falsos, ya que los billetes verdaderos emiten como que una luz, como que brillan cuando tú los iluminas con esta luz negra. También sirve para aplicaciones en investigación forense, ya que refleja todos los fluidos corporales, se ven así como brillosos. Y los insectos pues son muy atraídos por esta luz, pero pues los mata porque esta luz es muy penetrante y pues como que los quema. También en espectroscopía este tipo de rayos pues sirven para que sepamos de qué están compuestos las cosas o qué elementos químicos tienen ciertas sustancias, ciertos materiales. Y pues obviamente estos rayos pues son muy peligrosos porque pues nos puede provocar cáncer en la piel. Los rayos X pues se generan cuando un haz de electrones que viaja a gran velocidad en alto vacío se frenan bruscamente al chocar con un obstáculo, y pues son rayos muy muy penetrantes cuya frecuencia va desde los 10 a la 19 Hz y su longitud de onda tenemos desde 10 hasta los 0.001 nanómetros. Y sus aplicaciones de los rayos X pues es de detección de enfermedades óseas. Cuando vamos al dentista o nos fracturamos, pues nos sacan una radiografía, ya que son muy penetrantes, logran pasar la piel y por eso es que podemos ver cómo está el hueso. También detecta pues el cáncer que hay en los tejidos, y también podemos, por medio de la difracción de este tipo de rayos, pues podemos detectar ciertas cuestiones cristalográficas, ver si algo es falso o verdadero, o si es una gema, como podemos ver aquí. Detecta las gemas falsas y verdaderas por la difracción que hay en la luz y también cómo se refleja esta dentro de ellas. Y los rayos X blandos, pues, es decir, que no son tan penetrantes, ayudan a restaurar pinturas porque permiten ver el trazo original del cuadro o de que hizo el pintor y pues poder restaurar ciertas pinturas. Los rayos X también nos ayudan a detectar los hongos en el queso y saber si este queso pues está todavía bueno para ser comestible. También, pues obviamente como son muy penetrantes estos rayos X, pues detectamos o se pueden detectar en ciertos lugares donde haya dispositivos de este tipo, pues armas, drogas o dispositivos explosivos o alguna otra cosa, pues se pueden ver a través del metal. Los rayos gamma, pues obviamente se producen generalmente por elementos radiactivos o por procesos subatómicos, como la aniquilación de un par positrón-electrón. Y también se generan en fenómenos astrofísicos de gran violencia y transformaciones nucleares.
Estos rayos gamma pues son fotones gamma de longitudes de onda inferiores a los 10 a la menos 11 metros con una frecuencia de 10 a la 19 Hz. Además, se emplean para tomografías, en tratamientos de cáncer, también en desbacterización de alimentos, los irradian con esta luz o con estas ondas electromagnéticas y pues matan todas las bacterias que hay ahí. También para restaurar pinturas, ya que tienen pues su núcleo es muy pesado, entonces logra restaurar este tipo de pinturas. Y también estos rayos provienen de pues los rayos cósmicos, es decir, de una explosión de una supernova, etcétera, o de una estrella, y también del uranio 92, por ser un elemento con un núcleo muy masivo, pues se generan ciertas reacciones y pues pueden generar los rayos gamma, donde pues esta generación de rayos gamma, a partir de que se genera este rayo, me genera otras 3 partículas, las cuales son las alfa, las beta y pues obviamente las gamma. Pero estos rayos sí son también muy dañinos, son muy penetrantes y pueden provocar cáncer. De hecho, dañan a los tejidos, pueden dañar hasta el ADN y de hecho lo pueden hasta desintegrar, ¿no? Entonces son muy peligrosos. Con respecto a este tema, pues sí, la luz, como ya dijimos que es una onda, pues tiene una longitud de onda, tiene una frecuencia y si nosotros multiplicamos la frecuencia por la longitud de onda, vamos a obtener la velocidad de la luz, que es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y si tomamos esta luz o esta radiación electromagnética como una partícula, la vamos a ver como un fotón, así se llama fotón, donde este fotón tiene una cierta energía que está multiplicada por la constante de Planck y por la frecuencia. Y si nosotros sustituimos la frecuencia, en este caso vamos a tener que la energía de esa onda es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda, donde la constante de Planck tiene un valor de 6.62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para el examen, porque aquí si nosotros sabemos, la radiación electromagnética o energía radiante pues se puede describir en terminologías ondulatorias, es decir, se calcula la velocidad de propagación de la radiación de esta onda, que está relacionada mediante esta ecuación. Velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia, donde pues obviamente lambda es longitud de onda, frecuencia, velocidad de la luz, donde ya sabemos que la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Pero también podemos ver la radiación, que se puede describir por medio de partículas llamadas fotones, ya que cada fotón tiene una determinada energía llamada quantum, y esta energía tiene una relación entre la longitud de onda y la frecuencia con la siguiente ecuación. Energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y obviamente la constante de Planck tiene este valor y la velocidad de la luz, pues ya sabemos que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Los problemas. ¿Qué me pueden preguntar en el examen? Lo siguiente. La frecuencia de la luz violeta es de 7.31 por 10 a la 14 Hz y la de la luz roja es de 4.57 por 10 a la 14 Hz. Calcule la longitud de onda de cada color. Bueno, de la ecuación longitud de onda por frecuencia, que es igual a la velocidad de la luz, despejamos la longitud de onda porque es lo que me están pidiendo y yo siempre me debo de saber la velocidad de la luz, el valor, ¿sí? Por lo tanto, despejamos la longitud de onda, que va a ser igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia de la onda, que es la que me dieron aquí. Y entonces tenemos que es luz violeta porque mido o divido 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos entre 7.31 por 10 a la 14 Hz. Y en este caso voy a obtener que si yo divido me queda 4.10 por 10 a la menos 7 metros. Recuerden las leyes de los exponentes para estas potencias
y entonces voy a obtener pues un total de 4.10 por 10 a la 3 Armstrong. Esa es una medida también de longitudes de onda, y pues si yo busco en las tablitas, esta frecuencia o esta longitud de onda generalmente está en el violeta. Siguiente ejemplo, me dicen que la frecuencia de la luz violeta es de 7.31 por 10 a la 14 Hz y la de la luz roja es de 4.57 por 10 a la 14 Hz. Calcula la longitud de onda de cada color. Pues nuevamente despejamos la longitud de onda con esta ecuación. Sustituimos los valores, velocidad de la luz entre la frecuencia de la luz roja, y entonces voy a obtener que es 6.56 por 10 a la menos 7 metros, que equivale a 6.56 por 10 a la 3 Armstrong. Después, otro ejemplo o otro problema que me pueden preguntar es calcular la energía en joules de un fotón individual de cada uno de estos fotones con frecuencias de 7.31 por 10 a la 14 Hz, que es el color violeta, y 4.57 por 10 a la 14 Hz, que es la luz roja. Tenemos que la ecuación de la energía está dada como la constante de Planck por la frecuencia. Por lo tanto, tenemos que la constante de Planck es 6.63. Sí, ya sé que dije 62, pero aquí ya está redondeado. Entonces sería 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo por la frecuencia de la luz violeta, que es de 7.31 por 10 a la 14 Hz, y me da un total de energía de 4.85 por 10 a la menos 19 Hz. Nuevamente en la luz roja hacemos lo mismo, la constante de Planck por la frecuencia del rojo, que es de 4.57 por 10 a la 14 Hz, y tenemos una energía de 3.03 por 10 a la menos 19 joules. Y pues así es como se calculan pues este tipo de energías y frecuencias. Y un último ejemplo se observa una línea verde de longitud de onda 4.86 por 10 a la menos 7 metros en el espectro de emisión del hidrógeno. Calcule la energía de un fotón de esta luz verde. Bueno, sabemos que se tiene la ecuación velocidad de la luz es igual a longitud de onda por frecuencia. Despejamos la frecuencia. Esto está multiplicando, pasa dividiendo, por lo tanto tenemos velocidad de la luz entre la longitud de onda, que es 4.86 por 10 a la menos 7 metros, y nos da un total de 6.17 por 10 a la 14 Hz. Ya con esto tenemos la frecuencia. Después calculamos la energía, donde la energía está dada como la constante de Planck por la frecuencia, que esto va a ser igual a 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, que es la constante de Planck, por la frecuencia, que es de 6.17 por 10 a la 14 Hz, y esto me va a dar un total de 4.09 por 10 a la menos 19 joules sobre fotón. Por lo tanto, esto fue todo del espectro electromagnético. Espero no tengan alguna duda, pero si tienen dudas, no olviden escribirme en la cajita. Y recuerden compartir mi video, darle like, suscribirse, y el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Por lo tanto, nos vemos la siguiente clase.